noche vamos a hablar con Mariano González, exministro del Interior, quien ya se encuentra con nosotros aquí en el programa. Mariano, buenas noches. Buenas noches, Carla. Sobre lo que ha sido este discurso kilométrico, para muchos bastante desentonante, poco claro, cero estratégico de la presidenta Dina Boluarte. ¿Qué te pareció a ti? Permíteme 20 segundos solo Claro hacer que una sí. reflexión respecto a Venezuela, ¿no? La corrupción y las dictaduras no tienen tinte político, no tienen tinte ideológico. Es decir, son malas y serán malas, sean de izquierda o sean de derecha. Así es. Y el gobierno de Maduro es un gobierno corrupto, siendo de izquierda es un gobierno muy corrupto y es una dictadura. Y bienvenido sea el triunfo de la oposición. Así es, las cifras son innegables, ¿no? De cómo se ha hundido en la miseria, en la pobreza. Y es lamentable, pero solo el sí, 1% aproximadamente de la población venezolana en el Perú está vinculada, delinque. como bien decía uno de los jóvenes que se expresaba, a conductas delictivas, ¿no? Y ojalá que se permita, pues, subsanar de alguna manera todas las heridas, ¿no?, que ha generado en el pueblo venezolano. Entrando ahora a nuestro tema, realmente, Carla, creo, un discurso vacío, ¿no? Mucha demagogia, poca gestión y nada de política, ¿no? O sea, pobre, un discurso pobre, ¿no? 5 horas innecesarias, creo yo, injustas para todos las mujeres y hombres de prensa que han estado pendientes, para los mismos congresistas, para todas las personas que han estado, digamos, pendientes del discurso y para todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, ¿no? No solo eso, sino de alguna manera también una falta de respeto para tanta gente que en verdad esperaba anuncios claros, ¿no? Sí. Más noticias buenas, porque todo se ha reducido en 4 o 5 cosas, el cambio de nombre al Ministerio del Interior. Respecto del año pasado... ¿Servirá de algo esto? Creo que no, pero respecto al año pasado, que fueron algo así de 254 anuncios entre políticas, objetivos, tareas y distintas cosas que se proponían, los analistas más serios calculan que solo el 25% aproximadamente, los más optimistas también, se pudiera haber alcanzado, ¿no? Es decir, la cuarta parte. Esto ya te revela que prácticamente todas esas 3 horas, pues, de muchas promesas y muchos millones terminaron absolutamente en poca cosa o en nada. Hoy, cuando se propone la creación de un nuevo ministerio, ¿no?, la fusión de 2 pares de ministerios, ¿no?, pensamos que sí, pues, en otro escenario podrían ser propuestas muy positivas, pero en este escenario de un gobierno débil, de un gobierno sin norte, y con el propósito del cambio de nombre también del Ministerio del Interior, o sea, creo que más bien refleja una actitud desesperada, ¿no? Vamos a rescatar un par de los anuncios que hizo. Uno, el aumento en la escala salarial a los miembros de las Fuerzas Armadas, y también ha anunciado un incremento en la remuneración mínima vital que se estaría concretando a fin de año aproximadamente, ¿no? ¿Qué tanto le puede ayudar a ella, a su imagen, a su aprobación, haber tomado estas decisiones? Sin duda, el aumento en el tema de ingresos a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional es un tema importante. Necesario. Es un tema importante y muy necesario, y además un tema pendiente no solo del gobierno, sino del Estado para con las Fuerzas Armadas y para con la Policía Nacional. Es necesario dar ese paso. Si eso se ejecuta realmente, también tendríamos que ser algo que sería un tema importantísimo para la policía y para las Fuerzas Armadas, y si se diera realmente, y no es solo una promesa, como hay muchas que han pasado solo como promesas, tendríamos que reconocer que sí es un tema importante para el Estado peruano, importante para la policía, importante para las Fuerzas Armadas, y sobre todo levantaría la moral para poder trabajar de mejor manera frente a la delincuencia. Sin embargo, se contrapone con una actitud que ha tenido y sigue manteniendo la presidenta y sus operadores políticos, sus ministros, por ejemplo, ¿no? Una actitud que más bien pareciera que propende a la búsqueda de impunidad. Mariano, y algo importante, ¿qué te pareció la presencia del hermano de la presidenta en el palco de honor como invitado especialísimo de la señora Dina Boluarte? A eso iba justamente, que tanto sus operadores y el propio hermano también han tenido desde hace un buen tiempo una actitud
desafiante, ¿no? Y en política los gestos son muy importantes, ¿no? El hecho de estar en el balcón, el hecho del saludo mutuo, de lejos, ambos, ¿no? O sea, y con toda una parafernalia, porque evidentemente había una portátil. Claro, ¿no? pero hubo una complicidad ¿no? gestual. Claro, y eso demuestra pues una especie de prácticamente reto a quienes luchan contra la corrupción. A los ¿no? que están investigando en este momento al señor Nicanor Boluarte. Precisamente queremos compartir nuevamente contigo, Mariano, unos audios que estamos presentando en exclusiva, que hemos emitido hace instantes, pero donde se oye al actual ministro del Interior, Juan José Santibáñez, pedir información acerca del hermano de la señora, que según fuente directa sería Nicanor Boluarte. Escuchemos. Hola querido amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Oye, un favor pues, lo que pasa es que necesito definir justamente, como se dice, mis puntos finales. Entonces lo que quiero saber más que todo es que si hay algún tema ahorita contra el hermano. Es importante para mí, principalmente por la info, ¿no? Ya tú me entiendes. Un abrazo, amigo. Información del hermano, ya tú me entiendes, ¿no? En ese momento, para precisar, Juan José Santibáñez no era ministro del Interior, pero sí viceministro de Seguridad Interna, ¿no? ¿Qué tendría que hacer él pidiendo esta información que no le corresponde ya a una autoridad, ¿no? ¿Podría ser un audio con ribetes delictivos? Lo que creo que el actual ministro es uno de los operadores más, ¿no? Eso lo he dicho también claramente, es uno de los actores de reparto. La protagonista es Dina Boluarte. La que está buscando impunidad es Dina Boluarte, y para ello se ha valido de varios operadores. Uno de los operadores sería pues su actual ministro. Pero entiendo que este audio es un audio antes de que él tenga el cargo como ministro. Claro. Y además, era viceministro, tenía un cargo, y además, según la fuente, entendemos que se dio un día después del allanamiento a la casa de la presidenta Boluarte. Hay todo, digamos, hay una ruta desde la salida del ministro Romero, Vicente Romero, que no fue tampoco gratuita, fue una decisión política desde el Ejecutivo, obviamente con el apoyo del Congreso. Salió el ministro Romero, que jamás hubiera permitido este tipo de manejos, y luego ingresó Víctor Torres, luego Ortiz, y desde ese momento se tuvo la salida de Angulo, se tuvo luego el ataque a la DIVIAC, luego se ha tenido pues una serie de medidas que prácticamente pues están orientadas a la búsqueda de impunidad. Y obviamente el señor necesitaba algunos puntos con Dina, ¿no? En materia de corrupción, poco o nada dijo la presidenta. Solo mencionó que ella no se encontraba involucrada en ningún hecho de corrupción, tampoco sus ministros, según ellas, pero debió referirse al caso de Vladimir Cerrón, por ejemplo, un caso emblemático de presunta corrupción en el gobierno. Si se ha referido a peculiaridades, a detalles mínimos en otros aspectos, en los distintos sectores, pues obviamente pudo haberse referido también, pero no lo va a hacer, y por una sencilla razón, así como no lo hace tampoco contra las economías criminales que han invadido y que están haciéndole muchísimo daño a nuestro país. ¿Por qué? Porque hay un contubernio, y la mesa directiva es una muestra de ello, ¿no? Hay un contubernio entre quienes prácticamente apapachan, defienden a las economías ilegales, en este caso a la minería ilegal, con el gobierno de Dina Boluarte. Hay un párrafo en las últimas páginas, inclusive, que ella dice que pese a no tener bancada, pese a no tener representación en el Congreso, trabajan de la mano, ¿no? Sí. A confesión de parte, relevo de pruebas. Es decir, ella está reconociendo ello, y lo que yo veo más bien es que hay un binomio totalmente peligrosísimo para el Estado peruano, que es un Ejecutivo que busca impunidad y un Congreso que tiene prácticamente al mando a alguien vinculado a la minería ilegal. Y que no fiscaliza, por supuesto, porque si hay una figura de coalición, jamás vamos a esperar que el legislativo fiscalice al gobierno. Pero vamos a escuchar un segundo audio, precisamente hablando de gobierno, que involucra al ministro actual del Interior, Juan José Santibáñez. Es su voz la que vamos a escuchar. Hoy la han chequeado en el portal de transparencia, y estos pendejos no la han chequeado al momento de ingresar al ministerio.
pero en los videos sí la vas a ver. Mi gente le está buscando en el portal. Contexto, allanamiento a las oficinas del Ministerio del Interior en marzo de este año, en donde se tenía como objetivo aparentemente a la directora de comunicaciones en ese momento, que después terminó por salir porque aparentemente no estaba colegiada y no tenía derecho a trabajar. Pero estas llamadas, que no son nada santas, ponen en una situación bastante comprometedora al ministro Santibáñez, ¿no crees? Sí, a ver, obviamente, y lo digo también, creo que cuando alguien habla con alguien de confianza, puede utilizar, digamos, maneras coloquiales de comunicarse. Pero creo que ya sale un poco de ese molde, ¿no? Y más bien son conversaciones un tanto, inclusive, subidas de tono, ¿no? De acuerdo, Entonces, ahora tú hablabas de lo que representa esta nueva mesa directiva. Sí. Prácticamente las mismas bancadas han repetido el plato, a diferencia de Avanza País, pero está Perú Libre, está el Fujimorismo y está Alianza para el Progreso, con nuevamente la presidencia, ¿no? ¿Qué podemos esperar de Eduardo Salguana, por ejemplo, flamante presidente, quien como congresista ha aprobado una serie de leyes peligrosas? Ahora, con todo el poder, ¿qué podría ser capaz de hacer? Es una persona, evidentemente, y ya lo ha demostrado en el primer día, que va a tratar de comunicarse más con los medios. Eso es todo, entre comillas, lo digo, lo positivo que se puede esperar. Pero de fondo, para mí está clarísimo el compromiso que hay, por un lado, del Ejecutivo, con la búsqueda de impunidad, acompañada y ayudada y apoyada por el Congreso, o por un sector importante en el Congreso, no podemos generalizar tampoco, y por otro lado, un Congreso vinculado a investigaciones por corrupción, vinculados a economías criminales como la minería ilegal y otras más, y que más bien, Muy bien, Mariano, hacen un binomio peligrosísimo para el Estado peruano. Muchísimas gracias por haber estado con Gracias, nosotros Carmen. esta noche y por este análisis. Nosotros